Navidad de 1989, mientras los disparos resonaban en una base militar en Targov, Rumanía, el mundo fue testigo de la caída de uno de los regímenes comunistas más notorios de Europa del Este. Nicolae Ceausescu y su esposa Elena, que habían gobernado Rumanía con puño de hierro durante 24 años, enfrentaron un juicio apresurado antes de ser ejecutados por un pelotón de fusilamiento. Pero mientras el dictador y su esposa encontraban su brutal final frente a las cámaras, fuera de ellas aún había mucho por resolver. Antes de continuar, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Iniciemos. Cuando Nicolae Ceausescu tomó el poder en 1965, inicialmente se presentó como un reformista. Rumanía estableció relaciones diplomáticas con Alemania Occidental y denunció la invasión soviética de Checoslovaquia. Por un momento, Rumanía pareció dispuesta a trazar un rumbo independiente dentro del bloque comunista. Pero en la década de 1970, cualquier promesa de liberalización se había evaporado. Ceausescu construyó un culto a la personalidad que rivalizaba con el de Kim Il-sung de Corea del Norte. Su retrato colgaba por todas partes. Los medios estatales lo calificaron como el genio de los Cárpatos y director de orquesta. Su esposa Elena, a pesar de su limitada educación, fue celebrada como una científica de renombre mundial. Detrás de este culto a la personalidad, se esconde un brutal aparato de seguridad. Los vecinos espiaban a los vecinos. Niños informados sobre los padres. El descenso fue aplastado con brutal eficacia. En la década de 1980, las políticas económicas de Ceausescu habían reducido a Rumanía a una pobreza desesperada. Decidido a pagar la deuda externa de Rumanía, exportó la producción agrícola e industrial del país, dejando a los rumanos frente a una grave escasez de alimentos, racionamiento de electricidad y apartamentos sin calefacción durante los gélidos inviernos. Todo esto mientras la familia Ceausescu vivía en un lujo inimaginable mientras sus padres afianzaban su control sobre Rumanía. A diferencia de muchos dictadores que prepararon a sus hijos para la sucesión, Nicolae Ceausescu nunca designó públicamente un heredero. Sin embargo, sus tres hijos, Valentine, Zoya y Nicu, ocupaban posiciones privilegiadas dentro de la sociedad rumana. Vamos a conocerlos uno por uno. Valentín fue detenido en la prisión militar de Rahova, en Bucarest, donde pasaría el siguiente año de su vida. Su arresto fue preventivo y no se basó en cargos específicos, lo que refleja la incertidumbre del nuevo gobierno. Zoya, al igual que su hermano mayor, fue arrestada el 25 de diciembre cuando las fuerzas revolucionarias fueron a buscarla. Según se informa, ella no mostró ninguna sorpresa. Quizás ella había previsto este momento o ya había escuchado la noticia de la ejecución de sus padres. Al igual que Valentín, Zoya fue llevada a la prisión de Rahova. Ella mantuvo su dignidad característica durante todo su arresto. Según relatos de los presentes, como matemática sin ningún papel directo en el gobierno, su detención también parecía más simbólica que sustancial. La experiencia de Nicu resultó radicalmente diferente. Como secretario del partido del condado de Sibiu, inicialmente intentó reprimir las protestas locales utilizando la fuerza militar. Cuando esto falló, huyó, aparentemente con la esperanza de escapar de Rumanía. El 22 de diciembre, las fuerzas revolucionarias capturaron Nicu en Sibiu. A diferencia de los arrestos silenciosos de sus hermanos, la captura de Nicu se convirtió en un espectáculo público. Las imágenes lo muestran desfilando entre multitudes enojadas, visiblemente golpeado, mientras las fuerzas revolucionarias apenas evitan la violencia de la turba en su contra. La detención de Nicu tenía mayor justificación legal que la de sus hermanos. Como funcionario del gobierno que había ordenado a las fuerzas de seguridad que dispararan contra los manifestantes, enfrentó cargos específicos relacionados con la muerte de manifestantes en Sibiu. En los caóticos meses posteriores a la revolución, el nuevo gobierno de Rumanía, el Frente de Salvación Nacional, liderado por exfuncionarios comunistas que se habían vuelto contra Ceausescu, organizó juicios para los hijos del dictador. Los casos contra Valentine y Zoya resultaron relativamente débiles.
Los fiscales tuvieron dificultades para identificar crímenes específicos más allá de su conexión familiar con el dictador depuesto. Valentine enfrentó cargos de socavar la economía nacional, una acusación vinculada a su posición en la Federación de Fútbol más que a cualquier papel gubernamental. Los fiscales alegaron que había desviado fondos ilegalmente para apoyar a Esto Bucarest, aunque la evidencia de enriquecimiento personal resultó limitada. Regresó a su trabajo científico, aunque no alcanzó su nivel anterior de prominencia, y entendió que su apellido siempre lo definiría en Rumanía. Mantuvo un perfil deliberadamente bajo. En 1992, Valentine inició procedimientos legales para reclamar algunas de las propiedades confiscadas de sus padres, incluidas pertenencias personales. Esto dio inicio a una batalla legal que duraría décadas hasta 2014. Cuando los tribunales finalmente le otorgaron la propiedad de algunos artículos, incluidos libros y efectos personales. Quizás la acción más significativa de Valentine después de la revolución fue su batalla por la custodia de los restos de Nicolae y Elena. En 1998, los medios de comunicación rumanos publicaron una noticia impactante. Foia Ceaușescu murió de cáncer de pulmón a los 49 años. Su muerte se produjo en el Hospital Fundeni de Bucarest y su hermano Valentin organizó un funeral privado. Durante su encarcelamiento, los médicos le diagnosticaron cirrosis del hígado, probablemente resultado de su alcoholismo bien documentado. Tras su liberación, la salud de Nicu continuó deteriorándose rápidamente. A diferencia de sus hermanos, mostró poco interés en reconstruir su vida. En noviembre de 1996, apenas 4 años después de su liberación y menos de 7 años después de la revolución, Nicu Ceaușescu murió de ceguera hepática en el Hospital General de Viena. Tenía 45 años. Los informes indican que había viajado a Austria en busca de un tratamiento especializado que no estaba disponible en Rumanía, pero su condición había progresado demasiado. El funeral de Nicu en el cementerio Gensa de Bucarest atrajo a una pequeña multitud de exfuncionarios del régimen y espectadores curiosos. Fue enterrado cerca de las tumbas de sus padres, aunque en ese momento éstas permanecieron sin marcar. En la Rumanía moderna ha surgido una corriente de nostalgia Ceaușescu, sobre todo entre los ciudadanos mayores desilusionados con el capitalismo poscomunista. Este sentimiento rara vez se extiende a la rehabilitación de los niños Ceaușescu, centrándose en cambio en la estabilidad percibida durante los primeros años de Nicolae en el poder. La historia de los niños Ceaușescu revela cómo las ambiciones dinásticas pueden derrumbarse de la noche a la mañana, dejando a los herederos privilegiados repentinamente vulnerables. Pero sus destinos divergentes también demuestran diferentes enfoques para sobrevivir a la caída de un padre dictatorial. Desde el desafío de Nicu hasta la adaptación silenciosa de Valentine. A diferencia de muchos líderes depuestos que escaparon con sus familias a un exilio cómodo, la ejecución de Nicolae y Elena dejó a sus hijos solos para enfrentar la justicia revolucionaria. Sus destinos, la supervivencia de Valentine, la muerte prematura de Zoya y la autodestrucción de Nicu, reflejan diferentes respuestas a la catastrófica caída familiar. Mientras que Nicu se aferró al legado de su padre, acelerando su propio declive, Valentine se adaptó y encontró un camino tranquilo hacia adelante en el mismo país que sus padres habían oprimido. Hoy en día, el nombre Ceaușescu sigue siendo infame en Rumanía, pero el paso del tiempo ha comenzado a transformar el odio puro en una evaluación histórica. Los jóvenes rumanos nacidos después de 1989 pueden conocer el nombre Ceaușescu, pero tienen poca conexión emocional con él. Para ellos, el dictador y su familia representan la historia más que una experiencia vivida. Quizás esta evolución ofrezca la lección final de la historia. Incluso las dinastías más poderosas eventualmente desaparecen en la historia. ¿Qué opinas de todo esto? Puedes dejarlo en los comentarios. Si el vídeo te gustó, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Eso nos ayuda a crear más contenido. Hasta la próxima.